Fórmula 1 muchas veces se define por márgenes mínimos, pero hay momentos que están por encima del resto. No se trata de estar en el lugar correcto en el momento justo. Se trata de instinto, precisión y pura habilidad. Esto es una mirada al automovilismo definido por 0% suerte, 100% talento. It was incredible. La Vuelta 25 del Gran Premio de España 2017 nos regaló una de las maniobras más finas de Sebastian Vettel al volante de un Ferrari. Tras entrar a pits temprano desde la punta, volvió a pista detrás de Valtteri Bottas, cuyo Mercedes había sufrido daños en el primer giro. Bottas no era amenaza directa por ritmo, pero Mercedes tenía un plan: mantenerlo en pista para frenar lo suficiente a Vettel y darle tiempo a Lewis Hamilton de acercarse. Vettel sabía que cada segundo contaba. Intentó por fuera en la curva 1, pero Bottas aguantó. En la siguiente vuelta cambió de estrategia. Amagó por la derecha, se movió rápido a la izquierda y luego se lanzó de lleno otra vez por la derecha. Esta vez, con 2 ruedas en el pasto, logró concretar el sobrepaso. Fue una maniobra brillante pero costosa. El tiempo perdido detrás de Bottas le dio a Hamilton la ventaja y más tarde la victoria. And Sebastian Vettel goes onto the grass this time. Sebastian Vettel on the inside does manage to get past. La primera vuelta de Kimi Räikkönen en el Gran Premio de Portugal 2020 fue puro Kimi. Arrancando desde el lugar 16, atravesó el pelotón con reflejos afilados y una sincronización perfecta, ganando 10 posiciones antes de completar la primera vuelta. Fue uno de esos momentos donde todo se alinea. Agarre en las llantas, colocación precisa y esa calma tan suya para leer la pista. En un punto llegó a estar quinto y después confesó que incluso pensó: ¿qué estaban haciendo los demás? El impulso no duró. Una parada en pits desordenada lo mandó al fondo y las llantas desgastadas hacia el final lo dejaron fuera de los puntos, en el lugar 11. Aún así, esa primera vuelta fue un recordatorio de por qué Kimi siempre se destacó. Sin escándalos, sin dramatismo, solo ejecución pura. No sumó puntos, pero fue un destello de esa magia de siempre, el tipo de momento que te recuerda por qué ha durado tanto en este deporte. Las tácticas de Carlos Sainz en las últimas vueltas del GP de Singapur 2023 mostraron otro tipo de maestría al volante. Con los 2 Mercedes acercándose rápido gracias a neumáticos más frescos, Sainz tomó una decisión deliberada: mantener a Lando Norris dentro de la zona de DRS. No fue por compañerismo, sino pura estrategia. Al ayudar a que Norris se defendiera de Russell, Sainz protegía su propia posición sin tener que defenderla directamente. Fue un riesgo calculado. Bajar el ritmo mientras lideras una carrera va contra la intuición, sobre todo con la presión detrás aumentando. Pero Sainz ya había pensado en ese tipo de maniobra y confió en el momento. Admitió que pudo haber salido mal, pero en ese instante era la mejor forma de conservar la punta. Norris luego confirmó que no tenía intención de atacar. Su objetivo era mantener el segundo lugar, y el DRS fue clave para lograrlo. Carlos Sainz knows that he needs the help of Lando Norris. He has deliberately given Lando Norris DRS to try and increase the McLaren speed. If Sainz wins this race, this will be one of the most brilliant victories that I can remember. Carlos Sainz, tactical brilliance. Carlos Sainz, the winner of the Singapore Grand Prix. En las primeras vueltas del GP de China 2016, un safety car provocó el clásico caos en la entrada a boxes, pero no todos lo enfrentaron con la misma urgencia. Con Sergio Pérez ya detenido en el box de Force India, su compañero Nico Hülkenberg bajó el ritmo al entrar al pit lane. Justo detrás, Sebastian Vettel no tenía ganas de esperar. Con varios autos haciendo fila, incluido Carlos Sainz en el Toro Rosso, Vettel tomó una decisión al instante. En lugar de quedarse atrás, se salió parcialmente al pasto, adelantó a ambos y volvió a meterse en la fila. Después de la carrera, lo resumió sin drama: se puede correr en la entrada a pits, pero parece que yo fui el único que se acordó. Fue un momento de pura improvisación. Clásico Vettel, rápido de mente y sin miedo a actuar. It's Piccadilly Circus, the pit lane. I love this. I love that. Vettel, okay, he's slow. I can pass them. My brain is engaged.
El triple adelantamiento de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Bahrein 2018 fue uno de los momentos más memorables de esa temporada. Después de una penalización en la parrilla que lo dejó noveno, perdió una posición en la largada, pero enseguida comenzó a recuperar. En la vuelta 5 se encontró detrás de Fernando Alonso, Esteban Ocon y Nico Hülkenberg, agrupados rumbo a la curva 1. En lugar de esperar una oportunidad clara con cada uno, Hamilton se la jugó y pasó a los tres de una sola vez. Tomó la línea interna en la frenada y ejecutó una maniobra limpia, fluida y precisa. Después admitió que ni él mismo lo tenía planeado. Definitivamente no esperaba pasar a 3 autos de una, dijo. Fue bastante arriesgado, pero necesitaba recuperar terreno. Terminó tercero, pero ese adelantamiento fue el momento que definió su carrera. Of Lewis Hamilton. Hamilton down the inside on Nico Hülkenberg. Ocon might lose out to Fernando Alonso. Hamilton makes up places ahead of Hülkenberg, ahead of Alonso, and then comes the Force India. El Gran Premio de Hungría de 1986 nos dejó uno de los adelantamientos más icónicos en la historia de la Fórmula 1. Nelson Piquet y Ayrton Senna, dos de los más grandes talentos brasileños, protagonizaron una batalla tensa en un circuito donde adelantar es casi imposible. Senna, liderando con su Lotus negro y dorado, defendió con todo en la curva 1, obligando a Piquet a intentarlo por afuera. Lo que vino después fue espectacular. Con chispas volando y apenas un espacio entre su auto y el pasto, Piquet lanzó su Williams por el exterior, frenando al límite. Bloqueó la rueda trasera derecha, se fue ligeramente largo, y por un momento parecía que había exagerado, pero logró controlar el derrape, estabilizó el auto y cruzó justo delante de Senna para sellar la maniobra. Fue audaz, preciso y al borde del límite. Senna resistió, pero no pudo igualar la velocidad punta del Williams. Desde ahí Piquet se escapó y ganó la carrera, pero lo que todos recuerdan es ese adelantamiento. La maniobra de Oscar Piastri sobre Lando Norris al inicio del GP de Italia 2024 fue inteligente, limpia y generó bastante debate. Con McLaren arrancando desde la primera fila, parecía que tenían la carrera bajo control, pero llegando a la curva 4, Piastri tomó una decisión arriesgada. Frenó más tarde, fue por el exterior y se adueñó del interior en la segunda parte de la chicana. Norris se vio forzado a desviarse ligeramente de su trazada ideal, y en el proceso, también perdió la posición ante Charles Leclerc, quien más tarde ganaría la carrera. Después, Norris no escondió su molestia. Sintió que la maniobra fue demasiado al límite y que un pequeño error pudo haber terminado con ambos fuera de carrera. Piastri lo vio distinto. Para él, fue un sobrepaso limpio y seguro. No hubo contacto. Tampoco hubo órdenes de equipo. Solo 2 pilotos compitiendo al límite. Y un recordatorio de que incluso entre compañeros, hay líneas que no se cruzan o sí. And Oscar Piastri's going all the way around the outside to take the lead with a bold and brilliant move. Lando still can't keep the lead on lap number 1 and he's lost second place to Charles Leclerc. I can't believe what I've just seen. La maniobra de Max Verstappen en la primera vuelta del GP de México 2021 fue una combinación perfecta de precisión, confianza y timing. Partiendo desde la tercera posición, detrás del 1-2 de Mercedes, parecía que todo estaba en su contra, pero la larga recta hacia la curva 1 del autódromo, Hermanos Rodríguez le dio una oportunidad, y Verstappen la aprovechó al máximo. Mientras Bottas lideraba y Hamilton se colocaba por dentro, Verstappen se pegó a la succión de ambos Mercedes. Bottas se mantuvo en el centro de la pista, dejando el exterior completamente libre. Verstappen no lo dudó, se fue por la izquierda, usó la línea limpia de carrera y frenó mucho más tarde que cualquiera de los dos. Con total control, se lanzó por afuera y tomó la punta antes de llegar a la curva 2. Fue una maniobra quirúrgica que marcó el tono de toda la carrera. Desde ese momento, Verstappen no soltó el liderato. La actuación de Michael Schumacher en el Gran Premio de Bélgica de 1995 sigue siendo una de las más memorables de su carrera. Largando desde el puesto 16 tras una clasificación complicada, tenía por delante una tarde larga y desafiante. Pero la combinación de condiciones secas y mojadas convirtió la carrera en una verdadera prueba de juicio y adaptabilidad. Cuando la lluvia apareció a mitad de carrera, Damon Hill entró por neumáticos de lluvia,
mientras que Schumacher se quedó en pista con slicks. Durante varias vueltas, Hill recortó segundos por vuelta, pero Schumacher logró mantenerlo detrás con maniobras audaces y, en algunos casos, algo polémicas. Aunque su auto deslizaba en cada curva, lo colocaba justo donde debía estar. Hill eventualmente lo pasó, pero cuando la pista volvió a secarse, Schumacher retomó la punta después de que Hill tuviera que parar nuevamente. Tras un breve periodo de safety car y una última parada por neumáticos de lluvia, Schumacher salió justo adelante y se mantuvo firme hasta la bandera a cuadros. Fue una conducción inteligente, aguerrida y estratégica que ayudó a forjar su leyenda. Damon Hill has now taken because Schumacher still decides it is quick enough to stay on slicks. Hill goes down the inside. Oh, they're side by side still. Schumacher takes Hill right over to the curb in his efforts to stay in front. Hacia el final del Gran Premio de Brasil 2012, cuando la lluvia volvió y el asfalto se volvió traicionero, Fernando Alonso vivió un instante que casi termina con su pelea por el campeonato. Saliendo de la curva 3, aún con posibilidades reales de título, pisó una zona húmeda y el Ferrari se descontroló violentamente. Por un segundo parecía que se iría directo al muro, pero Alonso reaccionó con reflejos de milésima, corrigió el derrape con precisión quirúrgica y logró mantener el auto lejos de las barreras. No fue algo que cambiara los puntos en el momento, pero en esa fracción de segundo, el campeonato estuvo a nada de desaparecer. Fernando Alonso up into the podium places, but as the light, damp drizzle comes down, Alonso squirming. Oh, he's made a miraculous save to keep that car on the road. El Gran Premio de Gran Bretaña 2020 tuvo uno de los finales más dramáticos de los últimos tiempos. Lewis Hamilton lideraba desde la largada y parecía encaminado a una victoria cómoda, hasta que, a poco más de una vuelta del final, su neumático delantero izquierdo comenzó a desinflarse en plena curva 7, y pronto se desintegró por completo, con Max Verstappen recortando la diferencia de 30 segundos a menos de 6. Hamilton tuvo que llevar el auto a casa con solo 3 llantas funcionales. Saltaban chispas mientras el rin pelado raspaba el asfalto, pero de alguna forma logró mantener el control. Cruzó la meta con Verstappen pisándole los talones, sin saber siquiera que la carrera había terminado. «¿Queda una vuelta más?», preguntó por radio. Acababa de lograrlo apenas. Fue un final caótico para una carrera que había dominado, y un recordatorio brutal de que en la Fórmula 1 nada está asegurado, hasta que cae la bandera. Through the fail chicane, look how difficult it was to stop. But for Lewis Hamilton, the checkered flag will come in the nick of time for a 7th British Grand Prix victory. For the most wins at home, it's Lewis Hamilton who takes the race. El adelantamiento de Mika Häkkinen a Michael Schumacher en Spa-Francorchamps 2000 sigue siendo uno de los más icónicos en la historia de la Fórmula 1. Faltando pocas vueltas para el final, Häkkinen había reducido la diferencia tras un error anterior y venía presionando con todo. En la vuelta 41, ambos alcanzaron al bar de Ricardo Zonta en la recta de Kemmel, y el momento llegó. Schumacher se movió a la izquierda para pasar a Zonta, pero Häkkinen ya lo había leído perfectamente. Se lanzó por la derecha, aprovechó la línea interna hacia Les Combes y adelantó a ambos autos en una sola maniobra. Fue una acción decisiva, limpia y valiente, a más de 300 kilómetros por hora. Michael's having to defend, and Mika, and the back marker's in the way. Can he do it? Yes, he's done it. A brilliant move there, either side of Zonta, and Häkkinen brilliantly takes the lead. La primera vuelta de Ayrton Senna en Donington Park durante el GP de Europa 1993 es para muchos la mejor vuelta inicial en la historia de la Fórmula 1. Largando cuarto en un circuito húmedo y resbaloso, Senna perdió una posición en la arrancada y cayó al 5º lugar. Pero en menos de 1 minuto y medio, recuperó todo con una clase magistral de manejo. Pasó a Schumacher en la curva 1, luego rodeó por afuera a Wendlinger en las Craner Curves, a Damon Hill lo atrapó por dentro en McLean's, y finalmente, en la horquilla de Melbourne, dejó atrás a Prost y tomó la punta. La pista estaba traicionera, el agarre era impredecible y los rivales eran cautelosos. Senna no. En esa sola vuelta leyó las condiciones mejor que nadie. Confió en su instinto y ejecutó con precisión quirúrgica. No fue solo velocidad, fue una exhibición de talento puro bajo lluvia. Senna, tremendous stuff. He muscled his way back into contention at Redgate. He's going inside Damon Hill. And Senna into second place already. And he's giving it absolutely everything in the wet part of the race.
La actuación de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Brasil 2021 fue una de las más completas y espectaculares de su carrera. Todo comenzó cuesta arriba. Fue descalificado de la clasificación por una mínima infracción en el DRS y tuvo que largar la carrera sprint desde el último lugar. En solo 24 vueltas, subió hasta el quinto puesto, preparando el terreno para lo que vendría. El domingo, otra penalización por cambio de motor lo obligó a arrancar desde el 10º lugar. Desde el semáforo, Hamilton fue imparable. En la primera vuelta ya había pasado a 4 autos. Pocas vueltas después, dejó atrás a los Ferrari y Bottas se apartó para dejarlo avanzar. Solo quedaban los Red Bull. Tras una dura batalla, superó a Sergio Pérez y luego fue por Max Verstappen. En un momento clave, Verstappen lo echó fuera en la curva 4, pero Hamilton se recuperó y unas vueltas más tarde concretó el adelantamiento por la misma recta. Terminó ganando por 10 segundos. Entre sábado y domingo, adelantó a 25 autos en total. Fue una actuación impactante y un recordatorio contundente de por qué Hamilton es uno de los más grandes en la historia del automovilismo. It is third time lucky for Lewis Hamilton. He was 20th and last on the grid for the sprint. Here on lap 59 of the Grand Prix, he has gone from last all the way to first. La victoria de Kimi Raikkonen en el Gran Premio de Japón 2005 es considerada una de las remontadas más espectaculares en la historia de la Fórmula 1, coronada por un sobrepaso impresionante en la última vuelta sobre Giancarlo Fisichella. Tras una clasificación afectada por la lluvia, Kimi arrancó desde el puesto 17 y pasó la carrera cortando el pelotón con un McLaren absolutamente veloz. Fisichella lideró gran parte de la competencia y parecía encaminado al triunfo, pero Raikkonen no se rindió nunca. Vueltas tras vuelta, fue recortando distancia curva por curva, hasta que en el inicio de la última vuelta ya estaba encima del Renault. En la curva 1, Kimi se lanzó por afuera, frenó más tarde que Fisichella y lo superó en una maniobra tan limpia como decisiva. Fue valiente, agresiva y perfectamente ejecutada. Fisichella no tuvo cómo defenderse. Ese sobrepaso selló una victoria increíble desde el fondo de la parrilla, su 7ª del año. Aunque el título de pilotos ya no era posible, esa carrera recordó al mundo por qué Kimi era uno de los más rápidos y audaces de la parrilla. Has he got enough traction to keep the McLaren behind him? He's really left himself to be a sitting target now. He'll have to go defensive down the inside. He'll have to go tighter than that. Oh, and they nearly touched. Can Raikkonen sweep in? Yes, he can. La actuación de Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil de 2016 marcó un antes y un después en su carrera. En un Interlagos completamente empapado y peligroso, el joven de 19 años dio una clase magistral de control, manejo de neumáticos y determinación. El momento más impactante llegó en la vuelta 38, cuando su auto se descontroló violentamente hacia la izquierda en plena recta principal, directo hacia el muro. De alguna forma Verstappen corrigió el derrape y evitó el desastre, manteniéndose en segundo lugar. Más tarde, un cambio anticipado a neumáticos intermedios lo hizo caer fuera del top 10. Pero lo que vino después fue impresionante. Max comenzó una remontada feroz, pasando autos en zonas donde nadie más se animaba. Buscó agarre en lugares que otros evitaban y trazó líneas poco ortodoxas que le funcionaron. Cuando cayó la bandera a cuadros, había terminado tercero. Fue elegido piloto del día y recibió elogios de todo el paddock. Esa carrera no solo mostró su velocidad bruta, sino también la compostura e instinto que definirían su camino hacia la cima. Después de un inicio caótico en el GP de Sakir 2020, donde Charles Leclerc lo tocó en la curva 4 y lo dejó último al final de la primera vuelta, Sergio Pérez comenzó una remontada imparable. Aprovechando el gran ritmo del Racing Point y una estrategia inteligente y serena, Checo fue adelantando rivales uno por uno. Con el paso de las vueltas, se metió en la pelea por el podio, beneficiado además por el error catastrófico de Mercedes en boxes, que sacó a George Russell y Valtteri Bottas de la contienda por la victoria. Cuando Russell tuvo que parar nuevamente por un pinchazo, Pérez heredó el liderato y supo manejar los últimos giros con total sangre fría. Cruzó la meta en primer lugar, logrando su primera victoria en Fórmula 1, en su carrera número 190. Con eso, se convirtió en el primer piloto mexicano en ganar una carrera desde Pedro Rodríguez en 1970. Una hazaña inolvidable.
This is a magical moment in the incredible career of Sergio Perez, who has been on the podium 9 times before, but never on the top step. This is really happening. Michael Schumacher se quedó con la pole position del Gran Premio de Mónaco 1996 con una vuelta impresionante de 1 minuto, 20 segundos con 356 milésimas. Marcó ese tiempo en los últimos instantes de la sesión, superando a Damon Hill por medio segundo y dejando atrás a Jean Alesi. Fue una vuelta ampliamente elogiada como una demostración de pura habilidad al volante, en un circuito donde la precisión lo es todo. Sin embargo, la polémica no tardó en llegar. Poco después, Schumacher fue criticado por circular lentamente sobre la línea de carrera mientras Gerhard Berger venía en vuelta rápida. Berger tuvo que hacer un trompo para evitar el choque. No se aplicó ninguna sanción, pero el incidente añadió aún más drama a una clasificación ya de por sí intensa. Can Michael Schumacher make the most of the fact that the final part of the circuit seems quicker than earlier on? Or will it be an improvement? Yes, it is! Schumacher by over half a second. Look at Jean Todt's face. He is delirious. Lewis Hamilton logró una de las vueltas de clasificación más impactantes de la historia en el Gran Premio de Singapur 2018. En un circuito callejero complicado y sin margen para errores, marcó un tiempazo de 1 minuto, 36 segundos con 15 milésimas, que dejó a todos boquiabiertos. Max Verstappen quedó a 3 décimas, Sebastian Vettel a más de 6. Cada curva parecía al límite, pero perfectamente controlada, mientras Hamilton exprimía todo el potencial del auto sin cometer ni un solo error. Incluso los ingenieros de Mercedes se mostraron asombrados. Hamilton la describió como mágica y dijo que todo simplemente fluyó desde la primera hasta la última curva. En una sesión donde Ferrari se perfilaba como favorita, Lewis cambió el guión de forma espectacular. Hamilton crosses the line of 1:36.0. Wow, was that fast? And Lewis Hamilton, for a 4th time and a 4th record equaling time, takes pole here in Singapore. You done it, mate. That was an epic first lap. Jeez. La actuación de Michael Schumacher en el Gran Premio de España 1994 sigue siendo una de las demostraciones más recordadas de habilidad y coraje en la Fórmula 1. Tras salir desde la pole, su Benetton sufrió una falla de caja de cambios justo antes de la mitad de carrera. Quedó trabado en 5ª velocidad. En lugar de abandonar, Schumacher adaptó su estilo de manejo sobre la marcha. Logró llevar el auto por curvas lentas, completó 2 paradas en pits sin calarlo y cruzó la meta en segundo lugar detrás de Damon Hill. Fue una hazaña de pura inteligencia al volante, perdiendo apenas puntos en la lucha por el campeonato. It was a bit difficult to run with this 5th gear through the corners, but then I managed to find a good line and keep up the lap times. I'm still very happy to get these points. 2nd position, I mean, under these circumstances, I feel not unhappy at all. Cada uno de estos momentos muestra lo que verdaderamente representa la Fórmula 1. No se trata de suerte ni casualidades. Se trata de instinto, ejecución y temple. Cuando las condiciones son extremas y la presión es máxima, solo los mejores brillan. Estos pilotos no esperaron que la fortuna les sonriera. Se forjaron su propio destino con decisiones valientes, movimientos quirúrgicos y una concentración inquebrantable. Esto es el corazón del automovilismo en su máxima expresión. Nada de suerte, solo talento puro. Esto fue Racers Reverie en español. Nos vemos en la próxima.